Buenas tardes, señoritas del grado décimo, perdón. ¿Cómo están? Por favor. Buenas tardes, profe. Bueno, señoritas. ¿Qué tal? ¿Listas? Bien, chicas, bueno, hay 4 estudiantes, hoy 22 de septiembre, 2:42 de la tarde. Eh, bueno, ni modo, si no se conectan más, pues bueno, cada quien sabrá si tiene o no tiene alguna justificación, ¿vale? Entonces tengo aquí en clase a Carol, Wendy, Lorena y Sirley. Entonces, por favor, niñas, me escriben sus... Bueno, y aquí se conecta el primer caballero. Buenas tardes, señor Ronald. Por favor, ustedes 5 me escriben sus nombres ahí en el chat para yo saber que ya, pues, tener aquí mi registro, que ahorita yo lo paso a la hoja de asistencia. ¿Listo? Entonces, por favor, me escriben ahí el nombre. Bien, Sirley, Carol, creo que falta Ronald y alguien más. Entonces, chicos, chicas, señor Pavón, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Con esto iniciamos cuarto periodo. ¿Listo? Iniciaremos el periodo más corto del año, el periodo final, periodo que tiene varios días por ahí pendientes, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya saben que el viernes de esta semana pues no hay clase, entonces clases que tengan programadas ahí es un día más que se puede estar perdiendo. Queda en octubre una semana de vacaciones que es bastante larga y quedan 2 festivos en noviembre. ¿Listo? Entonces sumen toda esa cuestión y lo verá que quedan menos de 6 semanas de clase. ¿Listo? Entonces, pues bueno, cada quien decide qué toma y qué deja. Entonces, chicos, chicas, vamos a iniciar, vamos a tomar nuestra guía que les entregué el lunes de esta semana. Nos vamos a ubicar en ella. Vamos a desarrollar hoy lo que es la contextualización. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como una introducción a lo que es el tema, que de una u otra manera viene siendo continuación de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Que es lo que corresponde a la filosofía medieval, que fue con lo que terminamos el tercer periodo y con lo que iniciamos en este cuarto periodo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de filosofía medieval, chicos, debemos tener muy presente que todo lo que vamos a ver en este cuarto periodo gira en torno al tema central que era la filosofía medieval y era Dios. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de filosofía medieval, debemos tener prácticamente como sinónimo que filosofía medieval es Dios, hablar de Dios, justificar la existencia, tratar de entender ese ser del cual desde pequeñitos a nosotros nos han dicho que existe, que Dios es amor, que Dios nos ama, que nos perdona, que nos consuela, que está con nosotros, que hay que orarle, hay que pedirle, van a ir a misa, mañana hay unos faroles que van a hacer un desfile de faroles, ¿cierto? Y todo eso es para agradar a Dios. Pero pues digamos hoy en día nuestro pensamiento es un pensamiento mucho más contemporáneo, es un pensamiento mucho más dado a la ciencia o incluso al ateísmo, ¿cierto? Pero en la filosofía medieval era muy importante porque ese era el núcleo de toda la sociedad medieval. ¿Listo? Entonces chicos, vamos a mirar aquí la gráfica que está acá, la voy a ampliar un poco más para que la puedan ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Edad Media, recuerden que la Edad Media, pues la mayoría de los autores la ubican con la caída del imperio de Occidente. ¿Listo? Ustedes recordarán, Roma era un gran imperio y ya entra en una decadencia, ¿cierto? Por su misma amplitud, por el simple hecho de que era tan grande, era casi imposible sostener las fronteras. ¿Listo? Entonces, hay una serie de soldados, perdón, de soldados no, de ejércitos invasores, de culturas, de pueblos que invaden, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, a los hunos, a los bárbaros, ¿cierto?
a los vándalos, tenemos otra serie de pueblos que van invadiendo Roma y cada vez se va haciendo más difícil que Roma mantenga sus fronteras reservadas, sus fronteras cuidadas, y entonces empiezan a venirse todas esas hordas de pueblos bárbaros a quitarles lo que de una u otra manera Roma ya había conseguido, ¿sí? Y eso genera pues una crisis en el imperio. Además de eso, pues el imperio romano, ustedes saben que pues tuvo una serie de emperadores que no todos estaban siempre en beneficio de su propio imperio, sino que tenemos algunos personajes como por ejemplo Nerón y Calígula, quienes fueron unos emperadores que derrocharon hasta más no poder y desangraron todo lo que era el erario del pueblo romano, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, Nerón quiso mandar a hacer una propia estatua de no sé cuántos metros de altura en puro oro, y como se le acabó el oro, ¿sí? No tenía recursos, entonces le robó a las iglesias, en ese entonces paganas, los tributos a sus dioses, como al dios Invictus, Sol Invictus, Atenas, Hércules, bueno, todos los dioses que ellos tenían, le roba el oro para poder construir. Y ese tipo de cosas, fiestas bacanales, por ejemplo, hubo un emperador que declaró 6 meses de ferias, ¿sí? Imagínense ustedes esa locura, de un año, que 6 meses hayan estado en francachela, en borracheras, ¿sí? Porque los romanos eran siempre, siempre sobre los límites, siempre estaban en excesos, ellos eran muy hedonistas, muy, en ese sentido podríamos decir muy cínicos, y era que todo lo iban buscando siempre en exceso, ¿cierto? Entonces los romanos, por ejemplo, llegaron a tener unos lugares reservados que se llamaban vomitatorios, ¿listo? Y era algo así como los orinales de los baños de los hombres, donde iban ellos, vomitaban, ¿sí? Después de una fiesta de 2 días, iban, vomitaban allá y desocupaban el organismo pues para poder seguir de fiesta otro tanto de tiempo, ¿listo? Entonces todas esas situaciones llevaron a que los romanos pues fueran en decadencia, a que el imperio se fracturara, y gracias a que surge el cristianismo como religión, entonces ese es un factor que permite establecer ahora una división entre el imperio. ¿Listo? Eso ya lo vimos por ahí en un video anterior, en una clase anterior. Eso hace entonces de que hablemos del imperio de Oriente y el imperio de Occidente. ¿Listo? El imperio de Occidente cae, luego surgirá lo que se llama en historia los gobiernos germánicos o los reinos germánicos o el imperio germánico también se le conoce, que son ya pues como lo indica el nombre germánico de Germán, de alemán, ¿listo? Entonces lo que hoy en día es Alemania, parte de Bélgica y Luxemburgo, pues pasan a ser lo que era en ese entonces el imperio germánico, ¿listo? Eso es muy importante entenderlo, ¿por qué? Porque pese a toda esa crisis política que existió, pues el concepto de Dios siguió presente. El concepto de Dios siempre siguió ahí en la filosofía. Entonces, de una u otra manera había dos posturas. Por una parte estaban los filósofos, ¿cierto? Que de una u otra manera iban cuestionando la existencia de Dios. En un primer momento eso se permitía, ya después en la Edad Media baja, es decir, por allá en el siglo XV, siglo XIV, ya conocerán ustedes por historia lo que se llamaba la Santa Inquisición, y entonces ahí todo aquel que dudara o pensara que Dios no existía, pues lo iban pasando al papayo, y ahí es donde aparece el concepto de las brujas, ¿sí? Que tanto nos cautiva, y es que una bruja en la Edad Media era una mujer que de una u otra manera tenía ganas de conocimiento, ¿sí? No era la bruja así que nos pintan en los cuentos de hadas con el sombrero negro y las greñas alborotadas que hace allá una sopa para embrujar a todo el mundo, no. Ese concepto surge en la Edad Media para poder justificar la masacre y la matanza de las mujeres que iban en contra de la religión, del catolicismo precisamente, ¿listo? Quien dude de lo que le estoy diciendo, pues puede remitirse a los libros de historia y se dará cuenta de que dudar, pensar que Dios no existía, era suficiente para coger a alguien y
condenarlo como hereje, ahí viene el concepto de herejía, y lo metían lo quemaban. Ustedes de pronto han visto por ahí en un capítulo de Los Simpson donde muestran que uno de los personajes es una bruja, creo que Lisa, bueno, yo no sé cómo es el cuento ahí, pero muestran lo que es el juicio de la Inquisición, todo en nombre de Dios, ¿listo? Pero bueno, eso será ya finalizando la Edad Media y demás. Cuando estamos viendo nosotros, estamos, digamos, viendo lo que es el comienzo de la Edad Media, ¿listo? Cerca del año 473, que es cuando cae el Imperio Romano. ¿Listo, chicos? Preguntas hasta acá, muchachos. Niños, niñas. Una, profe. Recuerden, es casi una necesidad que ustedes preguntan que deben hacer. ¿Listo? Si van a salir confundidos, por lo menos que sean con nuevas confusiones y no sean las mismas que ya traían. Porque ahí sí estamos graves. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a mirar acá este cuadro. ¿Listo? Voy aquí a ampliarles la guía. Vamos a mirar aquí algunos aspectos. Igual, chicos, esto es un resumen. Este es un tema que se ve por allá en séptimo. ¿Listo? Entonces, por eso no voy a profundizar más aquí. Simplemente haré el resumen y les explicaré ahorita brevemente la contextualización y listo. Eso será la clase del día de hoy. Entonces, chicos, estamos hablando de la Edad Media, ¿listo? Recuerden que entonces en este periodo dice aquí que comprendía desde el siglo V hasta el siglo XV. Algunos historiadores ubican el final de la Edad Media, pues digamos hay como tres posturas. La mayoría lo ubica con la caída del Imperio Romano, como les expliqué hace un instante. Otros historiadores ubican el final de la Edad Media con el descubrimiento de América, es decir, en el año 1492, ¿sí? Otros lo ubican en el año 1453, cuando es tomado el imperio de Oriente, a mano de los turcos otomanos, ¿listo? Y entonces ahí ya deja de ser un imperio cristiano, ¿sí? Y pasa a ser una invasión árabe, musulmana. Entonces, si ustedes han visto, por ejemplo, documentales o esas películas o esas novelas que dan en RCN, que dan puras novelas turcas, pues yo no es que me la pase viendo eso ni mucho menos, pero por desgracia he tenido que verla en algún momento, bien sea porque uno va a un hospital y allá suelen ver todo ese poco de novelas, o porque uno va a algún lugar y ahí están viendo y pues ni modo de decirle, venga, quite eso que, ¿sí? Y uno se da cuenta de que los turcos, pese a que son europeos, ¿sí? Tienen cuestiones propiamente asiáticas. Ustedes saben que lo que es Arabia y eso pues pertenece al continente asiático, ¿cierto? Entonces de cultura tienen cuestiones europeas, pero también tienen una religión, son musulmanes en su gran mayoría, y pues eso hoy en día ha tenido una serie de problemas allá con los alemanes y eso, pero bueno, eso ya es historia que ustedes habrán visto tal vez ya. Listo, entonces vamos a ubicar la Edad Media dentro de esas fechas, aproximadamente del siglo V al siglo XV. Algunos historiadores lo ubican con René Descartes, el final, y eso será el primer tema que vayamos a tener nosotros en 11, porque es un tema muy importante, ¿sí? Entender cómo el pensamiento y la filosofía transformó el concepto de hombre y transformó, digamos, la historia. ¿Listo? Eso es algo que ustedes, chicos, deben entender, y yo creo que ya pues tienen como las bases para haberlo hecho, y es que la filosofía como tal, de una u otra manera, genera una serie de cambios sociales. Esta cuestión de la Edad Media no es solamente la Edad Media en base, o mejor, con base en la religión, ¿sí? Es también con base en el pensamiento filosófico que estructura nuevas concepciones, ¿sí? Si la filosofía no fuera de la mano, si la filosofía no hubiera estado aquí presente en la Edad Media, sencillamente todavía estaríamos como en un convento y ya, ¿sí? Simplemente que cuando usted duda, pues usted tiene que buscar respuestas, ¿cierto?
Y entonces esa es la importancia de la filosofía, no encontrar respuestas porque para eso están las ciencias, simplemente que la filosofía a nosotros nos permite dudar, cuestionar, ¿listo? Y por eso la pregunta es la base de todo sustento filosófico. Usted no podrá ver filosofía sin pregunta, ¿sí? Y esto lo hacían en la filosofía medieval. Entonces, debían justificar. Recuerden que estamos justificando una religión que es algo, si uno lo piensa en general, pues la religión no tiene mayor justificación en sí misma porque se trata de una creencia. Y yo decido si creo o no creo. Yo puedo creer en lo que a mí se me antoje, ¿sí? Yo puedo creer, por ejemplo, vamos a decir que este celular es un Dios. Y resulta que yo tengo ahorita un problema y necesito 10 millones de pesos para unos medicamentos, ¿sí? Y yo vengo acá y cojo el celular, digo, ay, ojalá este celular me hiciera un milagro, ¿sí? Y se me aparecieran, necesito solucionar el problema. Si me pasa eso, yo creo que voy saliendo y me encuentro un fajo de billetes y hay 20 millones de pesos ahí. Yo puedo asumir que ese celular, ¿sí?, tiene poderes mágicos. Entonces yo voy y le cuento a usted y le digo, venga, fíjese que me pasó esto y entonces yo mañana, entonces yo ya no voy a, ¿cierto? Este celular lo voy a tener aquí en una repisita y lo voy a limpiar y lo voy a querer mucho porque yo creo que este celular me escucha y me sirve para sacarme de problemas y demás. Y yo le cuento a usted y usted viene mañana y usted le pide lo mismo, le pide alguna cosa, usted tiene que pasar el año porque va perdiendo la materia de filosofía y sin esa vaina no se va a pasar el año. Entonces, si usted no se pone las pilas, ¿cierto? Entonces usted va y le dice, hombre, ojalá que el profesor se le conmueva y de pronto alguna cosa me pasa. Y usted dice, hombre, fíjese, el profesor ya no está, ahora viene otro y me va a pasar el año. Y ese tipo de cosas ocurren, ¿listo? Ya empezamos a nosotros entender y tener una estructura de cómo generar una creencia en un ser. En este caso yo les pongo el celular, pero todas las culturas humanas, todas las civilizaciones humanas que han existido, todas, absolutamente todas, han tenido una creencia. Y por más absurdas que parezcan, pues están igual todas al mismo nivel, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros hablamos de religión, muchas veces es difícil aceptar la religión del otro y entender que el otro también puede tener razón. Porque simplemente yo digo, no, es que mi Dios sí es el verdadero. Y el suyo, ¿por qué es el falso? Porque todo solamente existe un Dios que es el mío, ¿sí? Y si alguien viene acá, como en la India, que consideran, por ejemplo, que las ratas y los monos son sagrados, igual que las vacas. En la India hay un templo que es bastante grande, ¿sí? Tal vez más grande que la iglesia que hay aquí en Matanza. Y ahí está repleto de ratas. Y la gente va y les echa comida y las toca y hay unas ratas blancas que si esa rata usted lo toca o sale cuando usted le echa leche y sale esa rata y se le sube a usted, es un acto de bendición, ¿sí? Y entonces usted ya ha quedado bendecido. O en la India también tienen una creencia que para la fertilidad, cuando las mujeres, las parejas, los matrimonios quieren tener hijos, hay una estatua, ¿sí?, que tiene un falo grande, es decir, un pene grande. Y van allá y lo frotan y creen que eso es un símbolo de fertilidad. Y eso forma parte, no de la creencia popular, sino de la religión de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo justificar ese tipo de cosas? ¿Cómo aceptar que eso es posible? Si no es a través entonces de los argumentos, si no es a través entonces de la filosofía como tal. Y por eso es que la filosofía de una u otra manera juega un papel muy importante en todo lo que es la estructura del pensamiento, no solamente de la filosofía medieval, sino de la humanidad en sí. ¿Sí? Todas las culturas han tenido que justificar ante las dudas que se presentan. Entonces aquí vamos a mirar algunos aspectos de eso. En la siguiente clase entonces ya entraremos nosotros a mirar aquí con más detenimiento lo que ya es la filosofía de San Anselmo, ¿listo? Anselmo de Canterbury. Entonces vamos a mirar acá en nuestra guía
algunos aspectos más bien generales. Una de las principales características, pues como les indicaba, era la cultura cristiana. Entonces aquí el cristianismo toma gran importancia, ¿listo? Porque se vuelve el centro de todo. De ahí que hablemos de un teo, Dios, centrismo, Dios como centro de todo. Y este teocentrismo lo abarca en absolutamente todos los aspectos, ¿sí? Tanto así que en la Edad Media, por ejemplo, las familias no tenían relaciones sexuales por placer, sino que lo hacían era como acto de procreación, ¿sí? Porque dentro del concepto de religioso está que el placer es pecado, ¿listo? Y por ahí recordarán ustedes lo que hablábamos de la filosofía de los estoicos, que ellos consideran que la felicidad es más un acto ético que un acto de vivencias placenteras, ¿listo? Entonces todos los aspectos de la vida de una persona, en ese entonces no existía el concepto de individuo como cada uno de nosotros, sino en colectivo, como sociedad, pero cada uno de los integrantes de una sociedad necesariamente estaba marcado por el pensamiento medieval, es decir, el pensamiento de su momento, el pensamiento cultural, histórico, pensamiento de Dios, pocas palabras. ¿Listo? Entonces, ahí hablamos nosotros de lo que es en la unidad de la fe, precisamente en eso. Todos los aspectos de la vida de una persona estaban ligados a la religión. El arte es un arte puramente religioso, no era un arte en el cual se pusiera al hombre como centro, sino sencillamente era todo relacionado a los reyes o en su defecto a los reyes y a Dios, entendiendo que, pues ya ahorita les voy a explicar eso, pero entendiendo que el rey es parte de Dios. Entonces hablamos aquí también en un sentido jerárquico, es decir, hay una estructura creada de cómo funcionan las cosas. Y primero está Dios. Y por tanto nada puede ser más grande que Dios, ni nada puede ir en contra de Dios. Y es que aquí hay una característica, y es que el Dios de los cristianos tiene una particularidad, y es que es un Dios todopoderoso, omnipresente, es decir, está en todos lados, ¿cierto? Por eso es que le dicen a usted, no haga absolutamente nada porque pecaminoso, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, ¿cierto? Entonces usted está aquí y usted de pronto está absolutamente solo aquí en este lugar y encuentra, ¿qué le digo yo? Un billete de 5.000 en el piso, y usted sabe que solamente puede ser mío, pero yo no estoy. Usted tiene dos opciones, o lo coge o lo deja. Si usted lo coge, y ahí es donde entra la cuestión de la ética y la moral, que después irá a ser muy criticada por la filosofía, pues entonces ya hablamos de que usted no se lo va a llevar, porque usted, no porque el hecho de que a mí me falten, o por el hecho de que usted considere que eso no está bien, sino por el hecho de que usted cree que eso es pecado. Y si es pecado, Dios lo está viendo, y por tanto va a haber un castigo. ¿Listo? Tenemos entonces, dentro de esa jerarquía está el rey. Y es que el rey es muy importante porque el rey tiene la misión de ser, digamos, el representante de Dios en la tierra en el aspecto puramente político. ¿Listo? Ustedes recordarán que en la Biblia los que creen, pues lo mínimo que deben hacer es tener una leída del libro sagrado en el cual ustedes están creyendo, que es la Biblia. Entonces, en la Biblia encontramos que el pueblo de Israel en un momento pide un rey, ¿cierto? Le dice a Saulo, sí, no, ¿cómo es lo que se llama? Samuel. Bueno, en este momento se me escapa, pero le dicen al profeta que ellos quieren un Dios, un rey, como todos los pueblos. Entonces ahí es donde Dios escoge a Saúl, y luego viene el rey David, y luego viene el rey Salomón, y luego viene Jeroboam, y bueno, y ahí vienen todos los reyes que ya hacen lo malo delante de Dios y por eso los castiga. En ese momento, Dios escoge e ilumina al rey. Por tanto, en la Edad Media, quien era el rey, pues debía ser el rey para todos
y por tanto debía tener el respaldo del pueblo. Y quien protestaba en contra del gobierno, es decir, en contra de ese rey, de una u otra manera estaba protestando en contra de Dios, porque Dios lo había escogido a él y lo respaldaba. Entonces, ¿qué hacía? Ese pensamiento le daba un poder absoluto al rey, ¿vale? No solamente porque tenía el poder militar y el poder económico, sino también porque tenía el poder de que el pueblo creyera que él era respaldado por Dios. Entonces, todo lo que el rey hiciera, pues debía ser tolerado y aceptado. ¿Listo? Por eso ahí aparece cualquier cantidad de cosas que, por ejemplo, en la Edad Media, cuando una pareja se iba a casar, el rey mandaba un delegado de su gobierno, podía ser un militar, podía ser alguien de la nobleza, y ese tenía que verificar que la mujer fuera virgen. ¿Y cómo verificaba? Pues teniendo sexo con la mujer que se iba a casar al siguiente día. Y él podía entonces verificar que si era virgen o no era virgen. ¿Listo? Entonces fíjese que ese tipo de cosas eran hechas porque pues el rey tenía todo el poder para hacerlo. ¿Y quién iba a ir en contra de eso? Nadie. ¿Listo? Por siguiente entonces está la nobleza, que son pues toda la parte de esa alta sociedad. Entonces encontramos los duques, los varones, los nobles como tal. ¿Listo? Y por último, pues está el pueblo, que era un pueblo sencillamente ignorante, donde no había educación, donde no había posibilidades de salir de la pobreza. Si usted nació campesino pobre, pues va a morir campesino pobre. Los índices de vida eran muy bajitos. Una persona a duras penas llegaba a los 50, 60 años en la Edad Media, y eso ya era un anciano de muchísima edad. ¿Sí? La gente moría muy joven porque no había formas ni condiciones de salubridad. Es decir, allá usted, en el mismo balde donde defecaban todos en su casa, pues era donde ordeñaban la leche y servían, sacaban el agua del pozo y todo ese tipo de vainas, ¿sí? Entonces todo eso hacía que fuera muy pocas las condiciones de vida que tuviera la gente. ¿Listo? Ya en el aspecto económico, pues hablamos de un feudalismo, es decir, donde el rey tiene la tierra y la distribuye, se la da a los nobles, quienes a su vez pues van dándole la tierra a los campesinos para que la trabajen, y todo queda en manos de ellos. Entonces el campesino, además de que tenía que mandar sus hijos a la guerra, pues tenía que pagarle impuestos al rey o al feudal. ¿Listo? Y casi toda la ganancia era para el feudal. Simplemente el campesino lo que tenía era la vivienda y la tierra, pues para poderla trabajar. ¿Listo? Entonces ahí hablamos de lo que es el feudalismo o el señor feudal. La política, pues es un sistema de monarquía donde el rey pues hereda el trono, ¿sí? El rey simplemente cuando moría dejaba a sus hijos el poder, y de esa forma era que se mantenía todo el tiempo. Ya aquí dice la religión, pues como tal, cuando nosotros hablamos de la filosofía medieval o de la religión medieval, debemos encontrar que nos estamos refiriendo a la a la religión católica. ¿Listo? Cuando hablamos del cristianismo medieval es del cristianismo católico. Recuerden que solamente hablamos de lo que es las iglesias protestantes después de Martín Lutero, ¿vale? Eso lo iremos a ver, tal vez sea lo primerito que veamos en el grado 11, cómo aquel pensamiento, aquellas tesis de Lutero, pues cambian y le quitan un gran poder a lo que es la iglesia católica, y a partir de ahí hablaremos pues de las iglesias protestantes, de los calvinos y bueno, otras cosas más. ¿Listo? Clases sociales, pues bueno, existen básicamente dos clases. Los nobles, que eran los de la clase social, la familia, básicamente la familia y los más cercanos al rey, y pues el resto eran los plebeyos, ¿no? La plebe, la sociedad como tal. O sea, nosotros somos parte de esa plebe. ¿Listo? Pura gente del campo, pura gente del montón, diríamos hoy en día. ¿Vale? También luego aparecerán los comerciantes, quienes serán los que van a dar una gran importancia, pero eso ya estaríamos hablando del siglo XVI, porque estos señores
que serán los comerciantes, van a jugar el papel importante de acabar con lo que es la monarquía. Y luego hablaremos de la Revolución Francesa y demás. ¿Listo? Preguntas, chicos, chicas. Bueno, si no hay preguntas, entonces muchachos, vamos aquí a la contextualización. Vamos aquí a observar que pues ahí, como todas las guías, tienen un título. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar aquí una serie de imágenes. ¿Listo? El título dice de la siguiente manera: reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. ¿Listo? Alguien que por favor me explique ese título. ¿Qué entienden, chicos, chicas? No les dé pena. ¿Nada? Puede ser. Que tenemos que trabajar. ¿Y para No qué? solo dejar las cosas. Pero si existe un Dios poderoso, ¿yo para qué tengo que trabajar? Pensemos por un momento como si fuéramos cínicos. Un cínico diría eso que yo acabé de decir. Si existe Dios, ¿yo por qué me afano? Si Dios todo lo puede, pues que entonces me mantenga y yo no trabajo y me dedico a estarme aquí sentado. ¿Cierto? ¿Qué pretendo yo con este título, chicos? Que encontremos una relación entre dos aspectos. ¿Listo? Por una parte está el plano divino, plano de Dios, el plano de el poder que Él pueda tener, y por el otro está el plano humano, ¿cierto? Esta diferencia, que en la Edad Media no era muy clara, entre lo humano y lo divino, porque para estos señores medievales pues todo era Dios. Entonces dentro de Dios estamos nosotros y nosotros somos parte de Dios, y entonces todo es junto, pero a la vez combinado. ¿Listo? ¿Qué pasaba acá? La filosofía medieval, el pensamiento medieval termina cuando entienden esto: que lo de Dios lo estudie la religión y que lo del hombre lo estudie la filosofía, y listo, solucionado el problema. Y así lo hacen, y por eso es que Descartes es tan importante, porque Descartes le quita, dice listo, yo ahora me voy a preocupar es por el hombre, y luego hablaremos de las ciencias positivistas. Y bueno, ya con esto me estoy metiendo en temas de 11 y pues bueno, no sé si todos vayan a coronar para llegar allá, yo espero que sí. ¿Listo? Entonces a eso hago referencia acá. Reza como si todo dependiera de Dios, es decir, conságrese a Dios, esté con Dios, piense en Él, pero no se ha tenido. Eso no se ponga ya usted, mi amigo o mi amiga, que están por ahí con el año embalado en filosofía, a decir, eso espere que eso Dios proveerá. Pues compa, puede que Dios provea, pero de seguro que debe usted también poner de su parte. ¿Sí? No puede ser que entonces esperemos a que todo pase y ya. Si usted no hace tareas, no hace trabajos, le aseguro que esta vaina no pasa. ¿Listo? Pero bueno, ahí va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La contextualización me la van a entregar el lunes. Voy a colocar acá, entregar lunes 27 de septiembre. Porque si no coloco que es septiembre, no falta quien la entregue en octubre y diga, pero usted dijo que era el 27. ¿Listo? Entonces, me la van a entregar este lunes. Tienen 5 días, 6 días. Bueno, 5 porque digamos que hoy no lo van a hacer. Tienen jueves, viernes que no hay clase, por tanto tienen toda la mañana y toda la tarde, sábado, domingo y lunes en la mañana para poderlo enviar. ¿Listo? No se atengan ahí porque yo sé que ahorita hay ferias, Rancachela, esos vienen, bailan, bueno, todo lo que ustedes hacen en ferias y no me hacen el trabajo, y entonces ahí es donde yo les digo,
pilas ahí, no se consagren solo a Dios con sus rezos, sino también hagan. Hay que hacer tareas, hay que hacer trabajos para pasar este año. ¿Listo? Viene acá la primera imagen, el primer punto, perdón, dice de la siguiente forma: relacione las siguientes imágenes con las virtudes que debe tener un buen cristiano. Yo aquí les pongo dos ejemplos, pero ustedes son cristianos, ustedes van a misa muy seguido, ustedes van al culto muy seguido, ustedes leen la Biblia muy seguido, ¿cierto? Entonces necesitamos acá que me relacionen estas tres imágenes. En la primera vemos aquí pues unas niñas, una familia, ¿cierto? Aquí hay unas personas en un botadero, en un basurero, viviendo ahí. Mírenle la casita acá, está la niña comiendo como un pan. La segunda imagen, vemos aquí un niño que parece que tiene como depresión, ¿cierto? Está muy triste, está pintando una carita triste, pero tiene una máscara que lo hace ver feliz. Una situación muy parecida a la que viven muchísimos colombianos. Aquí en la tercera imagen, entonces, encontramos ahí atrás dos personas peleando, ¿cierto? Un papá y una mamá probablemente. Y aquí encontramos una niña llorando, ¿listo? ¿Qué tiene que ver estas tres situaciones con lo que son las virtudes que debe tener un buen cristiano? Ojo, un buen cristiano. No como los cristianos que salen digo cristiano no solamente refiriendo, aclaro acá, mejor dicho, para que después no van a decir por ahí en la casa lo que no es, si tenga yo aquí un problema con un papá. Cuando hablamos de cristiano, es cristiano porque cree en Cristo. ¿Listo? No solamente porque sea adventista, evangélico, no. Cristiano es todo el que cree en Cristo y ya. El católico también es cristiano, que se llame católico, se haga llamar católico, porque cree en Cristo. ¿Listo? Entonces, tenemos acá a un buen cristiano. ¿Qué virtudes tiene o debe tener? Yo les doy dos: ser amoroso y tener piedad. Pueden ser más, obviamente. ¿Qué tiene que ver estas tres imágenes con eso? Ustedes lo van a identificar. ¿Listo? Segundo punto, es muy fácil. Dice, haga una caricatura en la cual se entable una conversación satírica. Una sátira es una burla. ¿Listo? Una sátira es una forma de mofarse de alguien, ¿cierto? Entonces me van a hacer una crítica básicamente en la cual se basen en esas tres frases. Entonces tenemos aquí la primera imagen, un filósofo contemporáneo llamado Bertrand Russell, y dice, en todas las actividades es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación, es decir, cuestionar sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado por seguras. Entonces siempre debemos cuestionarnos, está diciendo este señor. Aquí tenemos uno de los líderes negros en Estados Unidos. Dice, ninguna raza humana es superior, ninguna fe religiosa es inferior. Esto tiene que ver con lo que yo expliqué hace ya un rato. Y en la tercera tenemos una parte, un versículo de la Biblia que dice lo siguiente: y Jesús dijo, si tú puedes creer, todo es posible al que cree. ¿Listo? Entonces, con base en esas tres máximas, en esos tres pensamientos, me van a hacer una caricatura, pero es una caricatura satírica. Si no es una sátira, no me sirve. ¿Listo? Usted puede hacer la caricatura más hermosa y poner ahí los muñequitos con mejores colores y demás, pero si no tiene un sentido de crítica, pues sencillamente para mí no será válida. Entonces tenemos acá, ¿listo? El tercer y último punto. Dice lo siguiente: haga un escrito de por lo menos 12 renglones en el cual, de forma argumentada, ojo, argumentada, no me van a decir cualquier cosa por salir del paso porque no les va a servir, donde ustedes me den su punto de vista sobre la religión. ¿Cuál religión? En general. Yo no les estoy pidiendo aquí por ahora que me hablen de una religión en particular. Usted decide si habla del Islam, de los chiitas, sunitas, cristianos, evangélicos, mormones, adventistas, lo que quiera. Yo estoy hablando de la religión en general. ¿Listo? Pregunta hasta acá, chicos, chicas. Ninguna, profe. Bueno, listo. Entonces,
aquí es donde yo me vuelvo generoso, cosa que no suele pasar, pero hoy estoy así porque se acercan las ferias, entonces se me arruga el corazón. Necesito un estudiante, ojalá uno de esos estudiantes que va como grave aquí en la materia y que necesita sacar como 5 para poder pasar y no tener que habilitar esta materia. Necesito uno de esos estudiantes que voluntariamente quiera, listo, para la próxima clase nos quiera ayudar explicándonos la filosofía de San Anselmo. ¿Listo? ¿Qué tiene que hacer? Explicarlo. No es pararse ni ponerse a leer, ¿no? Porque esto para leer lo hago yo, incluso lo hago con Google. Cojo, selecciono, copio y pego y en un lector de textos nos leen, ¿sí? Yo no necesito que me lean, necesito que nos expliquen. ¿Qué pensaba? ¿Quién era San Anselmo? Aquí no está, yo no coloqué aquí quién era. Nos pueden contar quién era, qué hizo, dónde nació, qué pensaba, por qué pensaba así. ¿Listo? Entonces, chicos, un voluntario o voluntaria que se quiera ganar una nota extra ahí, esto se lo tengo yo en cuenta para el final del periodo, que diga yo en estos momentos, como en un bazar, como una rifa, que diga yo gana, que diga bingo gana. ¿Nadie? Bueno, si no hay nadie voluntario, entonces dejan pasar aquí una oportunidad. No, pero ¿Elkin? no prendo cámara. Sí, pero no prendo cámara. ¿Pero qué? No prendo cámara ¿Por qué? porque no quiero. Ay, ¿por qué no? No quiero. Pues bueno, desde que usted nos explique, ojo, no es leer Elkin. ¿Listo? No es coger y leer. Tiene usted que consultar allá. Dedíquele un tiempito allá en su casa, saca usted media hora, busca en internet quién fue este tipo, qué hizo y listo. Y nos cuenta, no es leer, ¿vale? O si usted quiere hacer un video, bueno, es decir, entre usted mejor lo haga, yo más me acordaré al final del periodo y diré, hombre, este man hizo una buena explicación, ¿sí? Entonces venga aquí y vamos ahí subiendo esas notas que tienen algunos que subir. ¿Listo, Elkin? Entonces cuento con usted. Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Listo, entonces, y esto va para usted y va para todos, ¿listo? En general, porque yo este tipo de cosas pues lo iré haciendo ahí como para ver quiénes son los que logran levantar, porque fíjese, es voluntario, aquí la cuestión no es obligando a nadie. Pero entonces el estudiante que se comprometa debe cumplir. Estudiante que diga que yo y no lo haga, pues hasta ahí llegan las oportunidades con ese compadre y listo. Ya de ahí para arriba ya no hay nada más que hacer. Pero bueno, yo estoy seguro que Elkin, si nos dice que sí, nos va a cumplir. Entonces voy a colocar acá, voy a escribir acá que Elkin queda encargado de, en la próxima clase, al comienzo, lo cual implica, Elkin, que usted debe, pero este señor se hace bulla, que usted debe conectarse temprano, ¿no? Que arrancamos la clase con su explicación, luego yo explico acá y listo, terminamos la cuestión. ¿Vale? ¿Listo? Listo. ¿Cuándo la próxima clase? Déjeme, yo les confirmo la próxima semana. ¿Listo? Probablemente sea el miércoles en la mañana. Pero pues depende, ¿no? Por ejemplo, yo iba a cuadrar la clase para esta mañana, pero ustedes ya saben que el viernes no hay clase, entonces tenía que adelantar con otros cursos. ¿Listo? Lo que no se iba a ver para que no perdieran clase también. ¿Vale? En todo caso, yo creo que muy probablemente sea el miércoles, preferiblemente en la mañana. Porque en la tarde, no, el otro miércoles, bueno, sí, volvemos a tener clase la otra semana, probablemente el miércoles en la tarde. No se afane, yo le aviso, es el miércoles. Yo le indico si es en la mañana o es en la tarde. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay más preguntas aquí referente a este tema, entonces ya saben, lunes a más tardar, si usted hace la actividad mañana y la tiene, envíela. ¿Listo?
No dejen para después porque en las ferias ustedes van a estar por allá enguayabados algunos, ojalá que no sea así, pero no falta mi amigo, mi amiga que le gusta disfrutar la feria al máximo, entonces después no entregan trabajos y ya empiezan a perder más acá porque no hay más chances. ¿Listo, chicos? Éxitos para todos, por favor. Entonces me escriben aquí los nombres en el chat, los chicos que no lo han escrito. Yo voy aquí a colocar debajo de este. ¿Listo? Y ahí yo tomo la asistencia. Entonces, chicos, que tengan una feliz tarde. Éxitos, ponerse en pilas, cuidado con esas ferias. Pueden disfrutar la vaina sin tener ustedes que de pronto por ahí terminar mal. ¿Listo? En peleas, borracheras y toda esa cuestión. Recuerden que todavía está el virus, ¿no? Entonces, con moderación todo. Que les vaya bien, muchachos. Éxitos para ustedes, para sus familias y que tengan una buena tarde. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, juicio. Tarde.